Buenos días, queridos alumnos. Les saluda Miss Edith González García. El día de hoy, Wednesday, May 6, miércoles 6 de mayo, el valor justicia. Vamos a hablar acerca de el método científico y para el curso de química. Antes de iniciar, ustedes ya han tenido una introducción a lo que es el curso de química. Y como sabemos, química es una ciencia natural y experimental que sirve de apoyo, de muchísimo apoyo en diferentes campos como es la biología, geología, etcétera. Es muy importante también para nuestra industria porque a través de ella podemos tener plástico, cartón, jabones, detergentes, cosméticos, etcétera, etcétera. Entonces, es de vital importancia. Vamos a explayarnos un poquito y capítulo a capítulo vamos a ir viendo eh, y conociendo un poquito más acerca de la química. El día de hoy, por ejemplo, vamos a tratar el método científico. ¿En qué consiste el método científico? Las personas podemos conocer el mundo que nos rodea de dos maneras, de forma empírica y de forma científica. El conocimiento empírico es aquel que se obtiene por medio de la experiencia y la práctica. Y el conocimiento científico se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado método científico, que consiste básicamente en observar, pensar, experimentar y finalmente generalizar. Recuerda que toda persona que realiza actividades científicas debe seguir este método para que el trabajo que haya hecho tenga validez. Entonces, el primer paso, estos son 6 pasos que tienes que seguir. El método científico son 6 pasos. El primero es observar, es la observación. Mirar con atención el hecho, el suceso que está ocurriendo. El segundo paso consiste en registrar los datos de las observaciones y descripciones hechas del fenómeno. Entonces, el segundo paso se llama recolección de datos, que justamente consiste en eso, ¿no? En anotar, en, guardar la descripción del fenómeno que hemos observado. El tercer paso es la hipótesis. Es una suposición razonable, inteligente del fenómeno producido que es necesario comprobar, ¿no? O sea, ¿qué podría estar pasando con aquel fenómeno? ¿Qué habrá sucedido ahí para que dé como resultado tal cosa, ¿no? Es una suposición inteligente de algo, del fenómeno que se ha producido. El cuarto paso es la experimentación. Consiste en comprobar la veracidad de lo que yo imaginé, de lo que yo creí, de lo que yo pensé, de la hipótesis que había creado anteriormente, a través de experimentos, por supuesto. El quinto paso es la teoría, la confirmación o no confirmación de la hipótesis. Entonces, la teoría atómica, por ejemplo, la teoría atómica, la teoría de la evolución, ¿no? O sea, cómo se genera tal cosa. Y finalmente es la ley. Cuando esa teoría se ha comprobado, esa hipótesis que yo hice era realidad, era real. Y además ha sido comprobada por mí y aceptada mundialmente. Entonces ahí recién se convierte en una ley. Por ejemplo, aquí la ley de combustión, la ley de la gravedad. Muy bien, respondemos. ¿Cuál es el paso del método científico donde se registran los datos obtenidos de las observaciones? Eso es en el paso 2, que es la recolección de los datos.
¿Qué conocimiento se obtiene mediante la experiencia y la práctica? Eso se llama conocimiento empírico, ¿no? No hay un estudio ahí, simplemente por la experiencia se sabe cómo se realiza eso. ¿Cuál es el paso del método científico donde se comprueba la veracidad de la hipótesis mediante experimentos? Es en el paso 4, en la experimentación. ¿Cuál es el último paso del método científico? Cuando yo ya terminé de comprobar toda la teoría, la hipótesis que yo había hecho, entonces eso se convierte en una ley, ¿verdad? Cuando nuestra hipótesis fue confirmada y aceptada a nivel mundial. Menciona 3 ejemplos de teorías. Por ejemplo, las leyes de Newton, que son 3 principios de los cuales se explican el movimiento mecánico de los cuerpos, muy importantes también, muy conocidos sobre todo en física. Las leyes de Mendel, que son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de herencia genética de las características de los organismos de padres a sus hijos. Las leyes de Morgan, que son un conjunto de relaciones algebraicas, esto es en matemática, que dan el origen a lo que hoy conocemos como ley de signos, la ley de adición, las leyes de la adición, la conmutativa, la asociativa, la distributiva, etc.